Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a conocer un tema sumamente interesante para el curso de lectura, pero para lo cual te voy a invitar a que tengas a la mano tu módulo, una hoja o tu cuaderno y un lapicero para que vayas tomando apuntes de las ideas fundamentales. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un tema sumamente interesante para el curso que nosotros llevamos, ¿verdad? Muy bien. El tema que vamos a conocer el día de hoy está relacionado con el campo, con el espacio de los textos. Pero presta atención, ¿cuál sería el tema? El tema que vamos a conocer se llama análisis de textos. ¿En qué consiste? Pues bueno, pero al momento que nosotros vamos a desarrollar todo con referencia a los análisis de textos, a este tema, pues te voy a invitar a que puedas visualizar el siguiente vídeo porque los siguientes textos que nosotros vamos a analizar van a estar relacionados, o bueno, va a estar relacionado con esta información. Presta bastante atención, ¿ok? Muy bien. Los dioses griegos. Érase una vez, hace miles y miles de años, el caos ocupaba todo el universo. Era una masa inmensa y oscura. De este vacío surgió Gea, la tierra, Tártaro, el inframundo, y Eros, el amor. Posteriormente, Caos engendró a Erebus, la oscuridad, y a Nix, la noche. Gea, la madre tierra, era la diosa más antigua. De ella nació Urano, el cielo, y juntos crearon a los 12 titanes: Océano, Ceo, Crio, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nemosine, Febe, Tetis y Cronos, a los 3 cíclopes y a los 3 hecatónquiros. Urano se avergonzaba de sus últimos hijos debido a su apariencia y los escondió en la profundidad de su esposa, la Tierra. Gea, disgustada ante esta situación, planeó una venganza contra Urano junto con su hijo Cronos, el más joven y retorcido de los titanes. La madre entregó a Cronos una hoz de acero. Cuando cayó la noche y Urano dormía, cortó sus testículos y los lanzó al mar. Se dice que de la espuma que generaron al caer al mar emergió Afrodita, la diosa más bella, la diosa del amor. Afrodita es protagonista en muchos relatos mitológicos. Fue casada con Hefesto, dios del fuego, pero nunca lo deseó. Por ello tuvo romances con otros dioses. Su historia de amor más apasionante fue la que vivió con Ares, el dios de la guerra. Sin embargo, Hefesto descubrió la infidelidad y urdió una trampa para ridiculizar a los amantes. Afrodita es madre de muchos dioses y mortales famosos, como Eneas, héroe de la guerra de Troya. Regresemos con Cronos. El titán se convirtió en la autoridad suprema de los dioses, junto con su hermana y esposa Rea. Encargó a Océano y Tetis gobernar los mares y a Hiperión y Febe dominar el sol y las estrellas. Encerró a su padre y a sus hermanos, los cíclopes y hecatónquiros, en el Tártaro, en el centro de la Tierra. Urano predijo que Cronos sería destronado y castigado. Tras recibir este augurio y para impedir que su descendencia lo derrocara, cada vez que Rea daba a luz a un hijo, él lo devoraba. Comió sin compasión a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea, angustiada, no quería perder a ningún niño más. Así, cuando iba a parir al último, a Zeus, lo escondió y en su lugar le entregó una piedra envuelta en sábanas. Y Cronos se la tragó. Rea llevó al bebé a Creta y lo escondió en el monte Ida. Ahí fue cuidado por ninfas y alimentado a base de néctar y ambrosía por la cabra Maltea. Del cuerno de la cabra surge el símbolo de la cornucopia. Cuando creció se presentó ante Cronos y le dio un veneno que le hizo vomitar a sus 5 hermanos. A continuación liberó a los cíclopes del Tártaro, quienes le recompensaron proporcionándole su arma, el rayo. Esta sublevación provocó una gran guerra conocida como Titanomaquia. Había 2 bandos, los dioses con Zeus al frente y los titanes al mando de Cronos. Tras 10 años luchando, Zeus liberó a los hecatónquiros. De esta forma, la balanza se inclinó del lado de los dioses, quienes derrotaron a los titanes, que fueron encerrados en el Tártaro. Sin embargo, todavía quedaba una amenaza para Zeus, el monstruo Tifón, hijo de Gea y Tártaro. Para vencerlo, el dios utilizó su rayo y después lo encerró con los titanes. Esta prisión pasó a ser custodiada por los hecatónquiros. Después de esta guerra, Zeus repartió el control de la tierra. Otorgó la potestad de los mares a Poseidón, convirtió a Hades en la máxima autoridad del inframundo y de los muertos, y él se quedó con el dominio de los cielos, convirtiéndose al mismo tiempo en el rey de los dioses. Estableció su morada y la del resto de dioses en la tierra, más concretamente en el monte Olimpo, el monte más alto de Grecia. Estaba franqueado por nubes blancas y esponjosas. En los palacios del Olimpo residían 12 dioses. No siempre coinciden en todas las versiones. Estos suelen ser Zeus, Hera, Deméter, Hermes, Atenea, Ares, Afrodita, Hefesto, Hestia, Apolo, Artemisa y Dionisio.
Zeus era un dios justo, sabio y misericordioso, aunque en ocasiones era impredecible. Tanto dioses como humanos conocían y temían sus enojos, ya que con la ayuda de su rayo podía llegar a ser muy destructivo. Después de la titanomaquia, Zeus fue en busca de Metis, la oceánide que le había ayudado con el veneno para Cronos, y se casaron. Pero debido a que una profecía decía que Metis engendraría un dios más grande que Zeus, este temía ser destronado. Vaya, esto me suena. Por ello, cuando Metis estaba embarazada, Zeus se la tragó. A pesar de ello, el embarazo continuó en el interior del dios y finalmente de su cabeza salió Atenea, su primera hija y diosa de la sabiduría, la civilización, la justicia y la guerra. En el Olimpo se rumoreaba que esta era su hija predilecta. Tras el asesinato de Metis, Zeus comenzó una relación con Temis. Temis era hija de Uranio y Gea. Con ella concibió a las 3 horas, Eunomia, Dice e Irene, las diosas del orden de la naturaleza, y a las Moiras, también conocidas como Parcas, dueñas del destino. Sin embargo, cuando su hermana, la diosa Hera, se cruzó por su camino, supo que había encontrado a la mujer perfecta con la que compartir su poder. El dios la sedujo transformándose en cuco para que ella lo protegiera de la lluvia. Y después, sorpresa, se casaron y Hera comenzó a dirigir el Olimpo con majestuosidad. Esta relación la consagró como la diosa del matrimonio y de la familia, así como de las mujeres. De esta unión dio a luz 4 hijos: Ares, el señor de la guerra; Eris, la famosa diosa de la discordia; y Litia, la diosa de los nacimientos y las comadronas; y Hebe, la personificación de la juventud. Hera concibió ella sola a Hefesto, el dios del fuego y los metales. Nació prematuro y feillo, y Hera lo echó del Olimpo, pero cuando creció regresó a la residencia de los dioses y ocupó su lugar. Los celos de Hera a causa de las infidelidades de Zeus le provocaban unos fuertes impulsos de venganza que dirigía hacia los que estaban involucrados, ya fueran dioses o mortales. Un día Zeus puso sus ojos en Danae, la princesa de Argos. Esta había sido encerrada por su padre en una torre, ya que se decía que su nieto lo asesinaría. Y así fue, pero no nos adelantemos. El dios omnipotente burló la seguridad de la torre convirtiéndose en lluvia dorada y concibieron al héroe Perseo. Cuando creció, el joven derrotó a Medusa y posteriormente, accidentalmente, mató a su abuelo. Años después, Zeus conoció a la bella Alcmena, nieta de Perseo. El dios no dudó en conquistarla. Para ello se transformó en Anfitrión, el marido de Alcmena, que se encontraba ausente. Con este engaño, tras una noche apasionada, engendraron al famoso Heracles. Es curioso porque su nombre significa gloria de Hera, esposa de Zeus. La susodicha, ultrajada al enterarse, castigó a la joven prolongando su embarazo. Y cuando finalmente nació Hércules, Hera enfocó su ira en el semidios presentándole todo tipo de conflictos. A pesar de estos impedimentos, Hércules logró culminar sus 12 trabajos. Desde lo alto del Olimpo, Zeus se fijó en Leto, hija de los titanes Ceo y Febe. Tras la conquista, Hera preparó su venganza. Impidió a los dioses y a las diversas criaturas mitológicas que ofrecieran a Leto un lugar para parir los hijos que había concebido con Zeus. Prohibió a su hija Litia que le ayudara con el parto. Finalmente, Leto logró ocultarse en una isla llamada Ortigía. Pero Hera mandó un monstruo, Pitón, para que los matara. Afortunadamente, Poseidón les protegió con enormes olas. Tras 9 días de parto, nacieron Apolo, dios del sol y de las artes, y Artemisa, protectora de los animales salvajes y de la tierra virgen. La isla pasó a llamarse Delos. En una oscura cueva, para que Hera no los descubriera, Zeus y Maia engendraron otro dios, Hermes. Cuando la madre quedó dormida, el héroe escapó a gatas hasta llegar a Tesalia, donde robó el ganado de Apolo e inventó la lira. Este, al fin y al cabo hermano de Hermes, le cambió el ganado por la lira. En Tebas vivía una joven llamada Semele, hija del rey y amante de Zeus. En uno de sus encuentros la muchacha quedó embarazada. Sin embargo, ella nunca llegó a ver a su hijo, ya que cuando Zeus le prometió que le daría todo lo que le pidiera, por consejo de la despechada Hera, Semele pidió a su amante que mostrara su verdadera naturaleza. Así, Zeus se presentó rodeado de truenos y rayos, abrazando a la joven. Zeus sacó al niño y lo guardó entre sus muslos. 3 meses después nació Dionisio, dios del vino, la fertilidad, el teatro y los placeres. Una de las hijas más famosas de Zeus es Perséfone. Esta es el fruto de la relación entre el dios y su hermana mayor, Deméter, diosa de la agricultura. La madre la mantuvo alejada de diferentes dioses hasta que un día Hades la raptó y se la llevó al inframundo. Esto sumió a Deméter en una profunda tristeza, provocando una gran sequía en la tierra. Zeus no podía soportar esta situación, pidió a Hades que la trajera de vuelta. Tras un trato, Perséfone regresaba a la tierra durante 6 meses, pero debía volver al inframundo el resto del año. Cuando madre e hija estaban juntas, la tierra florecía, dando lugar a la primavera y el verano. Cuando se separaban, Deméter entristecía y llegaba el otoño y el invierno. Y de esta forma tan sencilla y bella, los griegos explicaban la realidad que les rodeaba.
Por ejemplo, la inspiración de los artistas llegaba gracias a las musas, y estas no eran otras que el resultado de una conquista de Zeus. El dios tuvo una aventura con Mnemosine, que duró 9 noches. Tras estos encuentros nacieron las 9 jóvenes conocidas como musas. Estas son Clio, musa de la historia; Euterpe, musa de la música; Thalía, musa de la comedia; Melpómene, musa de la tragedia; Terpsícore, musa de la danza; Erato, musa de la poesía amatoria; Polimnia, musa del canto de los dioses; Urania, musa de la astronomía; y Calíope, musa de la poesía épica. Como has visto, Zeus no es un buen ejemplo a seguir. De hecho, hace todo lo que una persona no debe hacer en las relaciones. Y es que además de las infinitas infidelidades, cuando una mujer lo rechazaba, él, en vez de retirarse dignamente, optaba por cambiar de forma para ver si así colaba. Como cuando persuadió a Europa con la apariencia de un toro blanco. Mientras ella daba un paseo por la orilla del mar, el dios se le acercó hasta que la joven se subió en su lomo y la raptó. La llevó a Creta y de su unión nació Sarpedón, Radamantis y el famoso rey Minos. Algo parecido hizo el gran dios con Ganímedes, uno de los jóvenes más bellos de la antigüedad. Para acercarse a él, Zeus se transformó en águila y se lo llevó al Olimpo. Listo, jóvenes. Luego de haber visualizado el vídeo, ya hemos conocido un poco más todo con referencia a la mitología griega, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero a continuación vamos a utilizar ya el módulo. Ubícate en la página 27 del módulo. Si no lo tienes, pon pausa hasta que lo tengas a la mano. Bueno, en la página 27 nosotros tenemos el texto 14, denominado o titulado Los dioses griegos. Presta atención porque vamos a desarrollar todo con referencia al módulo. Y dice así: los griegos, que vivieron hace muchos, pero muchísimos, más de 2500 años atrás, buscaron una explicación de ese mundo en el que vivían. Así que imaginaron que todo era obra de unos seres grandiosos, poderosos e inmortales, los dioses. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el mundo? ¿Por qué existe el cielo, la tierra y los mares? ¿Por qué el sol sale todos los días? ¿Por qué tras el invierno llega la primavera? ¿Cómo el hombre descubrió el fuego? ¿O por qué existe la guerra? Los griegos antiguos explicaban todas estas cuestiones a partir de la existencia de dioses. Sigue leyendo y conoce alguna de estas historias. Mira, qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, luego, el día de hoy también vamos a conocer un poco más sobre estas interrogantes, esta información, ¿verdad? Es la mitología griega, que es enriquecedora. Ok, estudiantes, vamos a responder las siguientes interrogantes que nos plantea el módulo. Como por ejemplo, la primera pregunta: ¿cómo se explicaron los griegos el mundo que existe? Una de las respuestas más comunes sería: se imaginaron que todo era una obra de unos seres grandiosos, poderosos e inmortales, llamados los dioses. ¿Verdad? Correcto, muy bien. La siguiente pregunta es: ¿te imaginas cómo eran las personas y las ciudades hace 2500 años? ¡Wow! Imagínate, retroceder 2500 años y situarnos en la ciudad de Grecia, ¿verdad? Con sus costumbres, con su religión, ¿verdad? ¡Wow! Estas preguntas las vamos a dejar a un lado y van a ser respondidas y compartidas en el salón de clase. Ahora, cuéntanos cómo te imaginas que comenzó el mundo. Quizás la aparición de un dios, quizás de dos, de tres. A ver, ¿cómo te imaginas tú la creación del mundo? ¿O cómo comenzó el mundo? Como te digo, la vamos a dejar para la clase. Vamos a compartir otra lectura llamada El Dios más poderoso, y esta la vas a encontrar en la página 28 con relación al texto 15. Y dice: para los griegos, Zeus era el dios más poderoso, el creador del cielo y de la luz. Su poder era tal que gobernaba el resto de los dioses y decidía también sobre los mortales. ¿Quiénes son los mortales? Aquellos que mueren, los que tienen la vida contada, es decir, el ser humano. Porque ya te imaginarás que los dioses eran inmortales.
Zeus era un dios muy coqueto, que tenía muchas aventuras amorosas con otras diosas, ninfas y mujeres mortales, y esto enojaba mucho a su esposa Hera, la diosa de los cielos y del hogar. De estas aventuras nacieron otros dioses. A Zeus se le representa con un rayo en la mano, con el cual podía fulminar a sus enemigos. También se le dibuja acompañado de un águila o de un toro y con el cetro en la mano. ¡Wow! ¡Qué información tan relevante!, ¿verdad? Sobre este dios tan poderoso, o más conocido como el padre de todos los dioses. Ahora vamos a responder a siguientes interrogantes de la página 28. ¿Cómo te imaginas a Zeus? Dibújalo. Ya no es necesario que lo dibujes o que te lo imagines, porque aquí está, te lo estoy planteando. Es un dios musculoso, poderoso, alto, con barba, ¿verdad? Su barba y su cabello de color blanco, un rayo en la mano y un escudo, ¿verdad? Así los representaban los dioses de aquel entonces. Segunda pregunta dice, ¿por qué Zeus tuvo muchas aventuras y que de ellas nacieron muchos hijos? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta la quiero escuchar en la videoconferencia. No me vayas a decir o me vayas a comentar porque era un dios. No, ¿ok? Tercera interrogante dice, ¿cómo te imaginas que eran sus hijos? ¿Qué poderes especiales crees que pudieron tener? Imagínate, los hijos de Zeus, los hijos del padre de todos los dioses. Acá recordar que Zeus tuvo muchos amoríos y por consiguiente tuvo muchos hijos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué poderes habrán tenido? Poder de guerra, poder de amor, de agricultura. A ver, ¿qué poderes te imaginas? Wow. Para que puedas responder esto, trata de recordar un poco más sobre el vídeo que te planteé al inicio de la clase. Siguiente interrogante. ¿Cuál es el arma de Zeus? Que justamente yo ya te lo comenté, yo ya te lo dije. Tiene que ver mucho con algo eléctrico que cae de los cielos. Exactamente, un rayo, correcto, muy bien. Ahora, ¿por qué Zeus era un dios tan importante? A ver, hay que recordar un poco de mitología griega. A ver, Zeus, ¿a quién venció para que pudieran, para que puedan, ¿a quién salvó Zeus? A ver, te hago la pregunta. Muy bien, esta información, esta respuesta o esta interrogante la vamos a responder a partir del siguiente texto. Presta bastante atención. El siguiente texto también lo ubicamos en la página 28 y se titula Cronos, texto 16. Dice, el padre de Zeus era Cronos, y no fue un buen padre, porque se comía a sus hijos. Y esto lo aprendió de su propio padre, Urano, que también odiaba a sus hijos. Cronos escapó del encierro en que lo tenía su padre y lo venció. Entonces se volvió el dios más importante. Pero alguien le dijo que dejaría de ser el rey de todo, porque uno de sus hijos le iba a quitar el trono. Y para que ninguno de sus hijos lo destronara, decidió comérselos. Rea, la esposa, no estaba de acuerdo en que sus hijos fueran comidos, así que decidió engañar a su marido. Cuando nació Zeus, lo escondió en vez de entregarle al hijo. Le entregó una piedra bien envuelta que parecía el recién nacido. Cronos se lo tragó pensando que era su hijo. Zeus creció y regresó a liberar a sus hermanos. Ganada la batalla, obligó a Cronos a vomitarlos. Desde entonces, es Zeus el que gobierna los cielos y es el rey de los dioses. Wow, imagínate, ahora ya estamos construyendo un poco más de la información que habíamos leído, ¿verdad? Correcto. Vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Por qué Zeus es el dios más importante de entre todos los demás? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. Acá recordar que Zeus venció a quién y salvó a quién.
Muy bien, Zeus venció a Cronos, a su padre, ¿verdad? Quien era un titán, y libera a los demás dioses, ¿verdad? Muy bien, correcto. Ahora, ¿cómo salva Rea a su hijo Zeus? Correcto, muy bien. Rea le ofrece a Cronos una piedra envuelta en pañales, ¿verdad? Entonces Cronos pensó que era Zeus y se lo traga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, posteriormente, Rea decide mandar a Zeus a otro lugar para que pueda crecer sano y salvo, ¿verdad? Muy bien. La siguiente interrogante la vamos a compartir, la vamos a dialogar, ¿ok? Vamos a compartir ciertas respuestas entre todos. Dice, ¿recuerdas que dijimos que las historias de los dioses no son más que explicaciones que daban los griegos antiguos sobre el mundo que les rodeaba? ¿Por qué crees que imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se come a los hijos? A ver, ¿por qué? Eso lo vamos a comentar en la videoconferencia, recuerda. Siguiente. ¿Sabías que el séptimo planeta en nuestra galaxia se llama Urano? ¿Por qué crees que el planeta lleva ese nombre? ¿Por qué será? A ver. ¿Conmemorando a quién? Muy bien. Al padre de Cronos, correcto, exactamente. Y tomando en cuenta la mitología griega, correcto. Y por lo tanto, Urano es abuelo de Zeus, correcto, muy bien. Y para ir finalizando, tenemos acá la siguiente información. ¿Qué palabras recuerdas que comienzan con crono? ¿Qué crees que signifique crono? ¿Qué crees que signifique? A ver, yo te estoy planteando acá dos ejemplos, cronología y cronómetro. Cronología, que significa padre de la historia, que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos, y cronómetro, que significa que, bueno, el cronómetro es un reloj cuya precisión ha sido comprobada y certificada por algún instituto o centro de control de precisión, correcto. Muy bien, por lo tanto, nosotros vamos a decir que crono significa que indica tiempo, ¿verdad? Este prefijo, correcto, muy bien. Bueno, jóvenes, hasta aquí culmina la clase del día de hoy con referencia al análisis de textos, para lo cual te voy a invitar a que puedas participar de manera ordenada en la videoconferencia. Ahora, si debes alguna tarea, por favor, preséntala. No quiero que te atrases, ¿ok? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y bueno, jóvenes, me despido con un fuerte y caluroso abrazo y que Dios y la Virgen María me los cuida cada uno de ustedes. Triunfos.